Cántala conmigo. Bienvenido al estudio de la palabra guiado por el Espíritu Santo de Dios. Nos conectamos en live en TikTok martes, jueves y viernes a las 7 de la noche en el canal @Soldado de Cristo. Si no puedes asistir, puedes encontrar el estudio de la palabra en nuestro canal de YouTube Evangelio Diario, donde podrás ver todos los capítulos uno a uno. Esperamos que sea de gran edificación para tu vida. Disfrútalo y compártelo. Sean bienvenidos una vez más a este espacio de estudio de la palabra, guiados por el Espíritu Santo. Que la gracia, el amor y el poder de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros y en su santa y bella voluntad. Iniciamos en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Invocamos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ven, hermoso y glorioso Espíritu Santo. Invocamos tu presencia en este momento, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Queremos que seas tú, Espíritu Santo de Dios, que tomes dominio y control de cada uno de nosotros. Dominio sobre nuestra mente, sobre nuestros labios y sobre nuestro cuerpo. Te pedimos, oh Espíritu Santo de Dios, llévanos bajo tu santa presencia. Guárdanos bajo tu sombra omnipotente. Lávanos, límpianos, Espíritu de Dios. Queremos abrir todo nuestro ser para ti, arrepentidos y reconociendo la santidad pura de ti. Reconociendo que somos pecadores, te pedimos que nos acojas, hermoso Espíritu Santo, nos hagas digno de recibir la bendición de Dios. Lávanos interiormente, límpianos, purifícanos con tu fuego santo y dirígenos ahora en este compartir de la palabra, para que lo que vayamos a hablar aquí sea dirigido, que no sean mis palabras y la de mis hermanos, sino que sean tus palabras. Que tú nos guíes, Espíritu de Dios, a poder hablar la verdad, a lo que es correcto, a lo que es justo y santo ante Dios. Aparta de nuestros labios la mentira, la falsedad. Aparta de nuestros labios todo aquello que venga el enemigo, que pueda que, con lo cual quiera crear interferencia. Séllanos de pies a cabeza, nos entregamos a ti. Te pedimos que seas tú obrando con poder y grandeza sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Que ellos puedan comprender y entender, que ellos puedan tener el discernimiento. Y lo que hoy vamos a tratar aquí, lo que hoy vamos a leer, sea para edificación de cada vida, sea para sanación de cada alma, sea para el fortalecimiento espiritual de cada uno de mis hermanos. Y reciban así por medio de la palabra y en el nombre poderoso de la palabra de Dios y por la fe, esa obra grandiosa y poderosa que se derrama en la palabra de Dios. Bendito y hermoso Espíritu de Dios, confiamos en ti y esperamos en ti, por eso ante ti nos ponemos motivados en ti, hermoso Espíritu de Dios.
para que tu obra poderosa actúe sobre cada uno de nosotros, para que pongas luz donde hay oscuridad, para que pongas alegría donde hay tristeza, para que pongas consuelo donde hay desconsuelo, donde se ha perdido la esperanza, para que allí, hermoso Espíritu Santo, donde faltan las fuerzas, tú pongas el renueve la fuerza, donde se ha debilitado la fe para que hoy se fortalezca, donde se ha menguado el amor para que hoy rejuvenezca, para que allí donde se han cerrado las puertas hoy se abran para bendición de cada hermano, para que allí donde se ha sembrado la división hoy haya la unidad, para que allí donde está la escasez hoy haya la abundancia, y para que allí donde no creían en Dios hoy comiencen a creer. Todo sea para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Dios nuestro. En lo alto es grande y poderoso, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, feliz noche para todos. Vamos entonces. Seguimos. Estamos en el primer libro de Samuel, en la primera parte del libro de Samuel. Vamos a entrar en el capítulo 14. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Bien, el capítulo 14. Habíamos visto en el capítulo 13, donde quedamos la vez pasada, que fue la guerra que libró Saúl. Donde aparentemente tenía mucho menos soldados los israelitas. Pero Dios, mostrando su grandeza, a pesar de tener muchos menos, mostrándole así la grandeza que hace Dios, de tomar lo pequeño para hacerlo grande, porque Dios, lo que el mundo desprecia, Dios lo hace grande, lo que el mundo humilla, Dios lo hace grande. Por eso, si somos pequeños ante el mundo, si somos minúsculos, no somos famosos, no somos poderosos, no somos ricos, no somos hermosos, no encajamos en los perfiles del mundo, pues para el perfil de Dios somos muy valiosos y somos grandemente valiosos. Por eso, despojémonos de la búsqueda de esos vanos intereses, para que así podamos, para Dios, para que así en Dios nosotros podamos adquirir ese título hermoso que Dios nos puede dar, en su hermoso bello reino. Recuerden, si no lo sabían, de pronto muchas personas no lo sabían, cuando el reino venidero venga y se establezca, recuerden que la tierra no se va a acabar. Lo que va a sufrir es una transformación, donde el Señor primero arrancará. Así como cuando usted va a hacer un sembrado en un campo, ¿qué hace usted? Arranca primero toda la maleza, saca todo lo malo, y después usted ¿qué? Coge esa tierra, la adoba, la fertiliza, y usted coge siembra, pero también la prepara. Bueno, Dios en este caso lo que va a hacer es arrancar toda la cizaña, la maldad de la tierra, y luego de haber sacado todo eso, va a unir nuevamente los cielos con la tierra. Y allí ya no existirá esa separación, ya seremos uno. Y ahí es donde vamos a ver esa nueva Jerusalén celestial. Sí, ahí es donde vamos a conocer el paraíso. Ahí es donde vamos a entrar en ese banquete con Dios. En una tierra bella, perfecta. En esa tierra perfecta, donde ya no habrá oscuridad,
donde ya no habrá enfermedad, donde ya no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza, porque no habrá por qué sentir todo eso. No habrá guerra, no habrá lucha, no habrá armas, no habrá golpes. Todo será bello. Y ahí en ese lugar, para los que queden, porque recuerden que, como dicen por ahí, no hay cama para tanta gente. Bueno, sí hay cama para todos, pero resulta que es que no todos quieren entrar. No todos deciden por ese camino. Entonces, ¿qué va a pasar? Que muchos se van a quedar por fuera. De hecho, una gran mayoría. Porque el Señor habla de la puerta ancha, por donde va la multitud del mundo. Y está la puerta angosta, que son los que han decidido sacrificarse y entrar por la puerta angosta. De esos que queden allí morando con el Señor eternamente, unos serán convertidos en arcángeles, otros serán como querubines, otros serán como serafines, ¿sí? Estarán con el Señor gobernando la nueva tierra. Entonces, todos querremos, imagino que todos querrán tener una gran dignidad ante Dios. Todos querrán tener una gran dignidad en ese reino venidero. Y allí ya no será por lo que tiene, por lo que has estudiado, por la familia, por el apellido que tengas. Todo esto se lo vas a ganar por tu vida de gracia, por tu fe, por tu obra, por tu obediencia, por el amor. Eso es lo que te va a asegurar que tú seas esa persona maravillosa, que seas esa persona grandiosa, que puedas ser alguien grandioso en el cual Dios te puede exaltar en el reino de los cielos. Porque Dios va a entregar coronas. Dios va a entregar coronas. Me imagino que ustedes querrán tener una corona. Yo me imagino que cada uno de ustedes querrá poder tener ese... Imagínense ustedes en ese evento grandioso que Dios te llame a ti y delante de todo te pueda poner una corona. Eso es grandioso. Y que tú hayas sido despreciado en el mundo, pero cuando estés allá Dios te llame y te diga, ven que ahora tú vas a estar a mi lado eternamente. Y ahora serás grande entre muchos. Y Dios te pondrá a ministrar mucho. En la tierra no fuiste nadie, pero allá serás grande ante Dios, ante esa multitud que te va a ver. La vida en la tierra es un soplo para lo que vamos a vivir eternamente. No tiene sentido poder perder esa gran obra, esa grandiosidad, por una minucia que no demora mucho tiempo. Entonces, preparemos, esforcemos, como dicen en el Evangelio, esforcemos cada día, renunciar a sí mismo, renunciar al mundo, tomar tu cruz y coger por la puerta angosta, la puerta de la vida. Entonces, vamos a ser convertidos. Unos serán serafines, otros serán ángeles, otros querubines, otros arcángeles. ¿Qué quieren ser ustedes? Me imagino que quieren ser arcángeles. Bueno, podemos llegar cada quien que se esfuerce en esa búsqueda para llegar a ser ellos. Bien, entonces vamos a 1 Samuel 14. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Un día dijo Jonathan, hijo de Saúl, a su joven escudero: anda, pasémonos al pueblo de los filisteos, que está allí del otro lado. Pero no dijo nada a su padre. Saúl se encontraba en la extremidad de Gabá, debajo del granado de Migrón, y la gente que tenía consigo eran unos 600 hombres.
Aquías, hijo de Aquitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Eli, sacerdote de Yahvé, en Silo, vestía el efod. Aquella gente no sabía que Jonatán se había ido. Entre los caminos por donde Jonatán intentaba pasar al puesto de los filisteos, había una roca puntiaguda de este lado y otra del lado opuesto, siendo el nombre de la primera Voces y el nombre de la segunda Set. Una de las rocas se alzaba por la parte norte, frente a Micmas, y la otra por la parte sur, frente a Gabá. Dijo Jonatán a su escudero: ven, pasemos al puesto de estos incircuncisos. Quizá obrará Yahvé por nosotros, porque a Yahvé nada le impide salvar con mucha o con poca gente. Hermosa esa fe de Jonatán, que había podido comprender quién era Dios. Mira que él, a pesar que era una persona muy joven, porque Jonatán era una persona muy joven, era un joven, un adolescente, hijo de Saúl, aún tenía una comprensión muy grandiosa acerca de Dios. Y poder comprender por qué ellos a veces cuando iban a la batalla iban con números muy reducidos. Y parte de lo que vimos en la enseñanza de la vez pasada era eso. Nosotros podemos tener un ejército y una muralla enfrente, una gran situación adversa, pero Dios no necesita que tú tengas grandes habilidades, ni tengas grandes influencias, ni grandes amigos. Como que, ¿qué sucede cuando las personas tienen grandes problemas? Tratan de buscar quién me puede ayudar. Y buscamos qué influencia tengo, cómo lo puedo hacer, si tengo dinero para comprar, porque hoy tratamos hasta de comprar las cosas, los favores, para que todo nos resulte. El poder, utilizar el poder, así sea para amañar, para corromper, pero todo para el bien nuestro. Pero resulta que para Dios, para el hombre de fe, cuando esa situación, allí es verdaderamente nosotros vemos esa fe. Porque nosotros debemos saber que a quien nosotros debemos pensar siempre y de primera opción es Dios. El problema por el cual hoy muchas personas no ven la obra grandiosa de Dios, por ejemplo, al sanarse, vamos a hablar de las enfermedades, porque el ser humano no ha puesto hoy la fe en Dios para sanarse, sino que ha puesto la fe en la medicina y en el hombre. Porque, por ejemplo, hemos visto casos en la comunidad donde Dios, bendiciendo las aguas, esas aguas han sanado a personas. Se ha convertido esas aguas en medicina. Y esas aguas podrían ser nuestra mejor medicina. Porque hasta la medicina que hoy estamos tomando, como dice, nos arregla una cosa, es como la brujería. Nos arregla por un lado, pero viene y nos esquiza y nos hace daño por otro lado. Entonces, muchas veces hemos perdido ya que sea Dios el que nos dé la medicina. Nosotros teníamos, el ser humano utilizaba y hacía mucha medicina natural, de las hojas, de las raíces, de los frutos, de las flores, de las distintas tipos de plantas. Tantas plantas medicinales que Dios iba revelando y dándole al hombre conocimiento. Pero ¿qué pasó? El hombre se fue apartando de Dios y fue perdiendo ese tipo de conocimiento. Y hoy tenemos una gran cantidad recopilado, pero ya no lo tomamos. O sea, ya peor, ahora tenemos las hojas, pero ya no se las ofrecemos a Dios. Y recuerden que lo que va a hacer que eso se potencie y se convierta en una medicina poderosa es la bendición de Dios. Por ejemplo, el agua lo tenemos, pero ¿qué hace que el agua pueda ser medicinal? Es la bendición de Dios. Y entonces hoy muchas personas se dedican a vender las hojas naturales, las hierbas que son medicinales, pero muchos a veces no hacen la oración a Dios para que se vuelva medicina. Y la mejor medicina es la que puede hacer la natural. Pero ¿por qué ha pasado eso? Porque el hombre
no piensa como primera opción a Dios. Cuando han visto que ya no han podido, cuando ya están vencidos, cuando ya no pueden, ahí es que ya recurrimos a Dios. Entonces decimos, bueno, pidámosle a Dios. Es más, hay gente que ni se acuerda, es porque otro llega a su vida y le dice, pero busca a Dios para que te conceda eso. Y entonces ahí es donde piensa, ay sí, vamos a buscar a Dios. Y ahí es donde aparece aquellos que buscan a Dios solo por interés. Y salen de ahí bravos porque no consiguen nada. ¿Por qué? Porque solo van por interés. Entonces aprendamos nosotros siempre a tener un pensamiento donde en las situaciones tengamos como primera opción a Dios. Que si Dios tal vez no lo vaya a hacer sobrenaturalmente, Dios nos va a poner las personas, la situación, lo que necesitamos en el camino. Porque muchas veces Dios actúa ¿para qué? Actúa para hacer en favor nuestro, utiliza otras personas o pone en el camino lo que necesitamos para que eso se pueda resolver. Las personas correctas. ¿Con qué? Con la dirección correcta, con la orientación correcta. Es muy importante que hoy aprendamos a tener eso en nuestra vida. Tengamos a Dios de primero. Busquemos y pidámosle a Dios primero. ¿Ya? Confiemos primero en Dios. Confiemos en el poder de Dios, que no necesita mucho para él poder obrar grandemente y vencer a aquellos que nosotros, grandes murallas, grandes tormentas, grandes problemas, es posible para Dios. Para Dios es pequeño todo eso. Nosotros somos los que agrandamos la situación. Entonces dice, entonces Jonathan había dicho, pasemos al puesto de estos circuncisos, quizás obrará Yahvé por nosotros, porque a Yahvé nada le impide salvar con mucha o poca ayuda. Le contestó su escudero, haz todo lo que te gustare y vete a donde quieras. He aquí que yo estoy contigo a tu disposición. Dijo entonces Jonathan, mira, vamos a pasar hacia aquellos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dicen, quedaos quietos hasta que lleguemos a vosotros, nos quedaremos en nuestro lugar y no subiremos hasta ellos. Pero si dicen, subid hacia nosotros, subiremos porque Yahvé los ha entregado en nuestras manos. Esto nos servirá de señal. Se mostraron los dos al puesto de los filisteos. Y dijeron los filisteos, mirad cómo los hebreos salen de las cavernas donde se habían escondido. Y dirigiendo a los hombres del puesto a Jonathan y su escudero dijeron, subid hacia nosotros y os daremos una lección. Dijo entonces Jonathan a su escudero, sube en pos de mí, porque Yahvé los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonathan trepando con manos y pies, seguido de su escudero. Y los filisteos cayeron delante de Jonathan y su escudero y sus tragos detrás de él. En esta primera matanza que hicieron Jonathan y su escudero, murieron unos 20 hombres, en un espacio como de media yugada. Y se produjo espanto en el campamento, en el campo y entre toda la gente. Se llenaron de pavor las tropas del puesto y también las bandas de pillaje. Hasta la tierra tembló, pues fue un espanto de Dios. Miren que fueron 2 contra 20, 2 mataron a 20. Jonathan y su escudero, teniendo en cuenta que el escudero no tenía, mira que era como temeroso, no tenía como la capacidad y el manejo de lo que era la lucha, la pelea y el armamento. Aún así, mira que los dos pudieron vencer. Porque la obra no la hace el hombre. Dios capacita, Dios hace una obra grandiosa en cada uno para poder salir adelante, para poder obrar, para hacer una obra grandiosa. Cuando Dios quiere darnos la bendición, no necesitamos nosotros recurrir a las mismas obras de los hermanos de la tierra.
Recuerdo yo que cuando yo estaba, que terminé mi bachillerato y iba a estudiar, yo comencé estudiando en la carrera en una universidad, pero después me salí. Entonces mi papá me dijo que me presentara en una universidad privada, la Universidad Nacional de Colombia, de Bogotá, imagínense usted. Es la ciudad, es la universidad más grande que tiene Colombia y una de las más difíciles para poder entrar. Te hacen un examen. Y yo recuerdo que yo mi examen de pre-IFE, era muy común eso hoy, que las personas hacían esos cursos de pre-IFE. Yo creo que del salón mío fuimos como 2 o 3 apenas los únicos que no hicimos ese curso de pre-IFE. Y me fue bien en el IFE, gracias a Dios. Cuando yo me fui a presentar, que mi papá me dijo, pues ahí se presenta mucha gente que paga grandes cursos para poder entrar a la Universidad Nacional. Pero Dios tenía dispuesta una gran bendición para estudiar. Yo vine y cogí y yo no hice ningún curso. Yo solito me ponía a repasar, pero yo no hice curso. Yo miraba unos libros, pero que dijera uno que está preparándose arduamente, como hacían muchas personas que pagaban unos cursos intensivos, y yo no lo hice. ¿Qué hice yo? Antes de mi examen hice una novena al Espíritu Santo. Yo recuerdo eso. Fui 9 días seguidos a la misa. Hice una novena al Espíritu Santo. Y le pedí que me diera sabiduría. Vean, se presentaron para mi carrera 2,000 personas. 2,000 personas. De esas 2,000 personas escogieron creo que 120 personas. O 80, no me acuerdo. Total que alrededor de eso, háganse la idea. Vamos a ponerle 100, no me acuerdo exactamente eso. Pero no era, yo sé que no llegaba a los 150, o si era mucho, era máximo 120. Si fue mucho, 120. Y yo pasé, para gloria de Dios, pasé ese examen. Después dieron en qué posición quedó y yo quedé en la posición creo que 38. Y ahí es donde te das cuenta tú del obrar de Dios. Cómo Dios puede tomar lo poco que tenía, que era el conocimiento que había adquirido en mi bachillerato. Pero Dios tenía dispuesto a darme una bendición de poder estudiar allá. Y mira, potenció lo poco que tenía para yo poder pasar ese examen. Entonces yo no puse mi fe ni esperanza en decir que voy a hacer un curso, tengo que hacer un curso para pasarlo, porque si no, no voy a pasar. Y yo no tuve esa desconfianza, ni me puse a pensar en eso. Simplemente recuerdo que puse mucho, la confianza fue en Dios. Para ese tiempo era una persona muy joven, pero que estaba comenzando como a conocer los caminos de Dios. Y yo creo que eso fue una de las cosas más bonitas que pudo suceder comenzando como la experiencia en Dios, de vivir esa experiencia y esa obra poderosa y grandiosa, de pasar en una universidad tan grande donde imagínate se presentan personas que son excelentes estudiantes, 2,000 personas, para escoger uno de alrededor de 120 y tú quedes en la posición, no quedes de último, sino que en una buena posición. Y a mí me decían el provincial, el de pueblito, y vea, yo terminé mi carrera en los 10 segundos. Entonces, Dios, y así podría contar otros testimonios que no tengo a la mano, pero eso es cierto, Dios necesita de ti, no necesita que tú tengas las habilidades, porque si no, tú vas a creer que son tus habilidades. Dios utiliza en lo pequeño de nosotros para mostrar y hacer obras grandiosas y maravillosas. Por eso es que Dios hoy ya nos manda a nosotros despojarnos de todo esto del mundo. ¿Por qué? Porque quiero darnos a nosotros ese reconocimiento que el mundo hoy no te está dando, ese poder que hoy no tienes en el mundo, esa fama que no tienes hoy en el mundo, esas propiedades que no tienes hoy en el mundo, ese dinero que no tienes hoy en el mundo, todo eso que hoy de lo que no goces en el mundo. Dios, todo eso que tú estás dando,
para Dios, Él te va a dar una gran recompensa. Él va a hacer que esa pequeñez tuya que tiene ante el mundo, hacerte una persona grandiosa y maravillosa. Porque el día del juicio, esos que tal vez te miraron por debajo del hombro, tú lo vas a mirar ahora. Uno no lo va a mirar por el hombro, pero queriendo decir que ahora Dios te va a poner en un lugar de privilegio y ellos van a ser los que se van a apartar. Y ahí muchos mirarán mí, el pequeño, aquel que yo miraba que fue. Es que nosotros somos el fracaso del mundo. ¿Por qué digo yo esto? Yo me ponía a pensar en estos días por varias situaciones y yo decía, yo he fracasado y fracasé para el mundo ciertamente. Y eso es cierto. ¿Por qué? Porque cuando yo terminé mi universidad, en una gran universidad, donde todos aspiran a tener grandes cosas y a hacer grandes cosas, yo aspiraba a eso y quería era eso. Yo hoy no estuviera en lo que estoy, sino que estuviera más arriba, porque yo aspiraba y tenía a todo eso. Muchos de mis amigos están ahí. Pero Dios no quiso eso. Dios no tenía ese plan para mí. Y me tocó renunciar a él. Entonces yo digo, yo he fracasado para el mundo. Yo fracasé en los planes que tenía para mí. Pero he crecido para un plan mayor. Y eso me hace sentir, como dice uno, con una alegría que el mundo no conoce. Porque uno tiene la certeza que llegará el momento donde habrá repartición. Y pensar que todos ellos, los que se ufanaron por estudiar, por todo eso, pues quedarán sin nada. Y los que decidimos dejar todo por seguir al Señor, recibiremos una gran recompensa. Recibiremos de Dios un gran premio. Recibiremos una morada grandiosa. Recibiremos cosas grandiosas y maravillosas. Por eso cada día que nosotros miremos que nosotros no tenemos nada en comparación con lo que otros tienen, siempre pensar en esa cita bíblica que dice vanidad de vanidad. Todo es vanidad. Todo en este mundo es vanidad. Dale gracias a Dios, porque eso pequeño te mantiene a ti, como dice uno, sencillo. Porque muchas veces cuando tenemos demasiado se nos ufana el corazón. Y dice uno, mejor tener lo poco o lo únicamente necesario, para que así no tengamos nosotros de qué ufanar y mantenernos serenos para la obra de Dios y para el Señor. Sea poco, sea mucho, siempre con gran, como decía Pablo en su carta, estad alegres en todo tiempo. No sé si ustedes alguna vez han leído eso. Dice, estad alegres en todo tiempo, dice Pablo. O sea, lo manda como algo que nosotros debemos tener presente. Estar alegre en todo tiempo. En los momentos difíciles, en los momentos buenos y en los momentos malos, estar alegre. ¿Ya? Estar alegre. Y eso es algo que debemos nosotros tener presente. Tengas mucho o poco, estar alegre. Tengas dolor o no tengas dolor, muestra la alegría. Pablo se quejaba de un dolor que no lo podía calmar y lo tenía, le rogó a Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Mi gracia te basta. Tu debilidad se perfecciona en mi gracia. Porque a Dios no le interesa que tú comiences a ver bienestar. ¿Viste? Porque ¿qué le quiso mostrar Dios a Pablo? Ahí uno puede también inferir lo que Dios nos quiere mostrar. Porque mira, ¿qué le dijo a Pablo? Pablo tenía un dolor y Pablo le servía a Dios incansablemente. Y era un dolor que podía ser tan molesto.
Era un aguijón que él tenía, que no lo dejaba ni descansar ni dormir. Dice, pero bueno, tú necesitas estar descansado para seguir la obra. Y Dios le dijo, solo mi gracia te basta, ahí en el dolor yo te perfeccionaré. ¿Qué quiso darle a entender Dios? Para que Pablo no se ufanara, para que Pablo siempre supiera que en la carne no tiene nada que buscar, ni nada de la carne que desee del mundo, nada tiene que él desear. Que él solo tiene que tener que ir hacia las cosas del cielo. Porque cuando él se conectaba con las cosas del cielo, él sentía el alivio para todo. Él se sentía maravillado. Y él decía y exclamaba, el mundo para mí es basura. Cuánto quisiera estar muerto para estar en la presencia de Dios. Pero ¿por qué decía Pablo eso? Porque él estaba lleno de esa gracia de Dios, de ese espíritu. En ese momento no existía dolor, no existía nada. Y ahí se cumple lo que decía el Señor, mi gracia te basta. Entonces no te centres en el dolor y en la necesidad, en el sufrimiento. No, en la gracia de Dios. Busca la gracia de Dios. Busca llenarte de la gracia de Dios, que eso es lo que va a hacer que tú sientas esa maravilla. Te va a sacar de todo ese contexto en el cual gimes, lloras, en el cual te amargas y todo lo demás. Y todo lo demás. Entonces, eso es importante que tengamos presente en esta primera parte de esta carta de Primera de Samuel del capítulo 3. Entonces, Dios vino y obró y respaldó a Jonathan. Solo 2 personas para poder vencer a 20 que no eran muy preparados. Y los venció. E hizo Dios y los acompañó, hizo hasta temblar la tierra para crear espanto en los demás. Y mira, es otra forma. Dios utiliza las pequeñas habilidades tuyas para poder llegar y hacer grandes cosas. Pero también hay algo. Siempre se va a mover alrededor tuyo cuando estás en gracia con Dios y dentro de lo que es los planes de Dios, va también Dios a mover sobrenaturalmente alrededor tuyo. Entonces ahí van a suceder cosas sobrenaturales y maravillosas. Entonces Dios hace sobre lo natural que abunde, que crezca, que sea maravilloso, que sea para el bien nuestro, que sea haciendo obras grandiosas con lo que tenemos, pero también Él usa las obras sobrenaturales para respaldarnos. Entonces tenemos esa doble alegría. Tenemos un Dios que está haciendo lo posible para que lo pequeño, para que nuestras inseguridades, lo pequeño nuestro, nuestras pequeñas habilidades, lo que no tenemos, Dios lo va a hacer maravilloso y grandioso. Pero también nos va a mostrar su mano grandiosa, su mano poderosa, haciendo que cosas sobrenaturales. Si es necesario que tiemble la tierra, hará temblar la tierra para mostrar su grandeza y respaldarnos. Por eso es que creemos siempre que dice, como dice la palabra, Dios va delante de nosotros. Dios va delante de nosotros como buen escudero. Jonathan llevaba un escudero. Dios es nuestro escudero. Dios va delante de nosotros. Como dice el disco, va adelante abriendo caminos. Va adelante abriendo senderos y caminos para nosotros. Antes que nosotros lo pensáramos, ya Dios lo sabía. Ya Dios tenía ya planeado. Vamos a veces a gemir a Dios, a pensar sobre algo que necesitamos. Ya Dios sabía que eso venía y ya Dios tiene un plan efectuado para eso. Entonces, no nos dejemos caer, no nos dejemos derrumbar y siempre tengamos como primera opción a Dios para pedir y para ver la obra de Dios. Dice en el versículo 16, miraron los centinelas de Saúl que estaban en Gabá
de Benjamín y vieron una muchedumbre que se disolvía y corría por todos lados. Dijo pues Saúl al pueblo que estaba con él: pasad de revista y ved quién ha salido de entre nosotros. Pasó revista y resultó que faltaba Jonathan y su escudero. Dijo entonces Saúl a Ahías: trae aquí el arca de Dios, porque el arca de Dios se hallaba en aquel tiempo entre los israelitas. Y mientras Saúl hablaba con el sacerdote, iba creciendo cada vez más el tumulto que había en el campamento. En el campamento de los filisteos. Y Saúl dijo al sacerdote: retira tu mano. Y se juntaron Saúl y toda la gente que le acompañaba, y se lanzaron al combate. Y aquí que la espada de cada uno de los filisteos se volvía contra el otro, siendo grandísima la confusión. También aquellos hebreos que antes estaban con los filisteos y con ellos habían subido al campamento, vinieron a juntarse con los de Israel que estaban con Saúl y Jonathan. Y todos los hombres de Israel que se habían escondido en la montaña de Efraín, luego que supieron que los filisteos habían huido, se agregaron y tomaron parte con ellos en la batalla. Así Yahvé salvó en aquel día a Israel, y la batalla siguió hasta Betavín. Entonces mira qué sucedió, cómo hizo vencedores. Recuerden ustedes que eran 3,000 hombres de los israelitas contra más de 30,000 hombres de los filisteos. La diferencia era abismal, 3,000 contra más de 30,000. La diferencia era abismal. Y mira que Dios simplemente, ¿qué hizo? No hizo caer piedra, ni fuego, ni le creó grandes armas, no. Simplemente les infundió algo, un miedo, los enredó a ellos, hizo que entre ellos mismos se crearan, que se atravesaran la espada. Y los hizo susceptibles y les infundió miedo. Y comenzaron a temer del pueblo de Israel. Entonces mira que ese es algo también para pensar. El modus operandi en el cual Dios actúa. Mira que cuando tú vas a presentarte un trabajo, tal vez tú no tengas la mejor hoja de vida. Pero si ese trabajo es para ti, el Señor va a poner una gracia en ti para que la persona que te está entrevistando y te toca coger, vea esa gracia que Dios puso para que Él vea y te tenga en cuenta en ti. Porque eso hace Dios, lo mismo. Mete un pensamiento, un deseo en esa persona para que Él te mire a ti con gracia, o vea con gracia esa hoja de vida. O vea ahí algo que necesita ver y que en eso se enfoque y de ahí decida. Entonces mira que Dios también puede tomar, mira cómo Dios puede actuar también sobre la conciencia, sobre la mente y el corazón de las personas. De alguna forma. Y el ser humano también es susceptible allí en eso. Y ahí es la importancia de nosotros, el dominio de la mente. Es importante porque el enemigo muchas veces también trata de confundirnos en la mente. Muchos de los pensamientos que vienen a nosotros, que no son agradables a Dios, vienen del enemigo. No todos vienen de él, porque no vamos a tener el enemigo siempre susurrando. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros, como estamos en un mundo donde cultivamos tanto esa vida antigua y tantos malos pensamientos, pues uno siempre queda con el fermento. Y el enemigo sembró tanto en nosotros como esas raíces malas y siempre van quedando. Y nosotros para arrancarlas, pues siempre, eso no es de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué pasa? Se necesita algo persistente para trabajar el dominio de la mente, y es la oración. Pablo dice en el libro de Romanos que la palabra de Dios renueva nuestra mente. O sea, la palabra de Dios nos ayuda en esa pelea espiritual de la mente.
Si usted es una persona que tiene muchos pensamientos intrusivos, pensamientos negativos en su mente, lea mucho la palabra de Dios. Eso le va a ayudar mucho. Si usted es una persona que siente que le falta dominio de los labios, haga mucho ayuno. Haga mucho ayuno. Eso también fortalece la debilidad del cuerpo. ¿Ya? Cuando uno está llevado muchas veces, por ejemplo, cuestiones de la lujuria, tiene que dominar mucho los sentidos. Entonces hay que también saber dominar los sentidos. Entonces hay una oración mucho donde dice, y uno le pide al Espíritu Santo el dominio de la mente, de nuestros labios y de nuestro cuerpo. Y eso es muy importante, estar focalizados nosotros en él, en el dominio de la mente, en el dominio de los labios y el dominio del cuerpo. Y mira que con esto que estamos haciendo, cuando tú meditas la palabra, cuando tú te enfocas a escuchar la palabra, pero también a meditarla, tú estás allí trabajando esa parte de la mente, porque la mente es ese lugar de combate, donde comienza allí a trabajar el enemigo. Es allí en la mente donde hay tanta información que te puede ayudar, pero que también te puede hundir. Entonces es muy importante, los labios, porque el Señor dijo que no es malo lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Y es lo que está guardado en el corazón. Muchas veces de lo que hablamos nosotros también tenemos que reflexionar, porque lo de que mucho hablas es lo que mucho hay en tu corazón. Entonces uno podría reflexionar, yo paso hablando ¿por qué hablo tanto de esto? Si hablas tanto de eso, porque eso es lo que hay en tu corazón. O sea, si tú hablas mucho de las cosas de Dios, en tu corazón hay mucho de las cosas de Dios. Pero esas personas que dicen malas palabras, hay mucha maledicencia en su corazón. Vulgaridades, hay mucha vulgaridad en su corazón, impureza en su corazón. ¿Ya? Entonces hay que mirar esa parte. Y el dominio de nuestro cuerpo, en no dejarnos llevar de las pasiones desordenadas. ¿Ya? No dejarnos llevar de las pasiones desordenadas. Entonces todo eso son cosas que hay que orar todos los días, porque es todos los días. Todos los días pedirle a Dios el dominio de nuestros labios, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, y así no dejarnos nosotros arrastrar del enemigo. ¿Ya? Porque el enemigo busca trabajarnos. Es a nivel espiritual, nuestra lucha es espiritual, con espíritus que siempre están tratando de sugestionar, llevarnos a que nosotros tomemos decisiones y pensamientos que no son agradables y gratos a Dios, hacernos que suavicemos las tentaciones que nos pone y poder aceptar todo eso. Entonces tenemos que no dejarnos llevar de ello, ser fuertes, ser decididos para no dejarnos arrastrar, ¿ya? Ser decididos y no dejarnos arrastrar la batalla. Entonces mira que así Dios ayudó al pueblo de Israel, le metió un temor a los filisteos, hizo que ellos se confundieran y se atravesaran la espada. Porque muchas veces la batalla no solamente, recuerden, la batalla con Dios no solamente es espiritual, más que todo es espiritual. Entonces Dios está actuando en nuestra vida a nivel espiritual sobre todo. Él va a hacer que también el plano de lo que es material poder actuar en nosotros, pero Él está tratando siempre es en el plano que es espiritual. De hecho, en la cita bíblica de Juan, Él dijo, cuando un hijo le pide a su padre un huevo, su padre no le da una piedra. Si ustedes siendo malos saben darle cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial les dará a ustedes? ¿Qué? Espíritu Santo. Muchos predicadores aprovechando eso dicen cuánto más Dios te dará bendición, para decir que Dios te va a querer dar muchas cosas materiales, pero en realidad la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice cuánto más nuestro Padre Celestial les dará Espíritu Santo. Mira, Dios no te prometió Dios sí nos da el pan,
Pero en este momento lo que quiere darte a entender es que mira que Él resalta cuánto más nuestro Padre Celestial te dará Espíritu Santo. Porque lo que Dios quiere es, aparte de darte lo necesario, pero es mucho más importante es que tú tengas las riquezas espirituales. Y eso es lo que tienes que tener en cuenta. Esa siempre ha sido la finalidad de Dios, hacernos ricos espiritualmente. Pero muchas veces nosotros estamos esperando las riquezas materiales. ¿Por qué? Porque estos falsos predicadores de hoy nos están llevando a buscar a un Dios por necesidad, a buscar y diezmar y ofrendar para que Dios me multiplique mis diezmos y mis ofrendas. Porque eso es lo que nos están enseñando, que yo doy para que Dios me dé más, estoy sembrando para que Dios me multiplique. Y esa no es la finalidad de Dios, eso nunca ha sido lo que Dios nos ha querido enseñar. Yo doy para que la obra de Dios crezca, para que el que no tiene tenga. Yo no debo nunca tener el pensamiento que voy a dar para que Dios me dé a mí más, no. Yo doy porque lo quiero dar por amor, sino si yo lo doy para que Dios me dé, entonces yo qué mérito tengo en esa obra. Entonces mis obras no tendrán mérito. Porque cuando tú das esperando a cambio, no tienes mérito. Y eso también lo enseñó nuestro Dios. Él dijo, cuando le vayas a dar algo a alguien, que nadie se entere. Y no le des a aquellos que te pueden dar el día de mañana, te puedan devolver el favor. Dale a aquellos que son pobres y que no te pueden devolver el favor. Eso lo enseñó cuando Él dio la enseñanza de los banquetes. Cuando vayas a hacer un banquete, invita a aquellos necesitados, invita a aquellos que no te den las gracias, que no te conozcan, para que no te den ni las gracias. Porque si tú invitas a tus amigos, a aquellos, ellos te van a devolver el favor, entonces has perdido tu labor. Entonces cuando yo doy y digo voy a sembrar para que Dios me dé, entonces eso que tú das no tiene mérito ante Dios. Todo que tú das aquello para tu hermano, esperando que Dios te dé a ti, entonces tú has perdido los méritos. Entonces ahí no hay mérito el día del juicio. Entonces ya esa obra de caridad que has hecho ya no va a ser tenida en cuenta el día del juicio. Porque tú estuviste esperando algo. ¿Ya? Tú estuviste esperando algo. Y por eso muchos de los protestantes, tal vez Dios, pudiendo ser, honrando su palabra, a muchos les ha dado de lo que han sembrado. Pero tristemente esas personas no van a recibir en el reino de los cielos. Porque Dios les dirá, tú me diste esperando que te diera por eso. Yo te lo di en la tierra. Pero ya tú no tienes mérito en el cielo. Porque tú lo esperabas en la tierra. Cuando uno espera que Dios le dé en el cielo, uno no espera nada de la tierra. Tú no puedes tener méritos en la tierra y tener méritos en el cielo. O sea, tú no puedes esperar recompensa en la tierra y en el cielo, no. Lo que tú das y esperar la recompensa en el cielo, no la puedes esperar en la tierra. Entonces, saquémonos de la cabeza que yo doy para sembrar y para que Dios me dé. No, yo doy porque eso a mí me nace. Yo doy porque eso es obediencia, porque Dios me dijo, dale al que necesita. Porque Dios me está enseñando que yo sea agradecido y comparta con mi hermano. Que Dios me dijo, ten caridad con el que no tiene. Si tú ves que tu hermano tiene hambre, ¿por qué? Dale de comer. Si Dios me ha dado a mí, no me ha enseñado, dale a tu hermano. Pero no es para esperar una recompensa. Sino Él nos ha enseñado, el que mucho tiene, que le dé al que no tiene. Para que el que mucho tiene no le sobre tanto y el que no tiene no le falte. Esa es la obra de Dios. Entonces nos ha mandado darnos entre nosotros, pero por amor, darlo por amor, entrégalo por amor, por ver la felicidad del otro, por ver saciado la necesidad del otro y sin esperar siquiera la gracia. Y recuerden que ni la mano izquierda sepa lo que hace la derecha. En mejor de los casos, que nadie sepa que fuiste tú el que llevaste e hiciste esa gran obra de misericordia. Importante que eso lo tengan presente. ¿Oye? Bueno, entonces, dice entonces ahora, siguiendo la parte entonces del versículo 24. Los israelitas estaban exhaustos aquel día, porque Saúl había conjurado al pueblo, diciendo, maldito aquel que probare bocado antes de la tarde, hasta
haya tomado venganza de mis enemigos. Y nadie del pueblo probó bocado. Llegó entonces todo el pueblo a un bosque donde había miel en el suelo. Entró la gente en el bosque y vio la miel que corría por el suelo. Pero no hubo quien se llevase la mano a la boca porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán, que no había oído cuando su padre juramentó al pueblo, alargó la punta del bastón que tenía en la mano, la metió en un panal de miel y se llevó la mano a la boca, con la cual le brillaron los ojos. Entonces tomó la palabra uno del pueblo y dijo: tu padre ha obligado al pueblo con juramento diciendo: maldito aquel que hoy probare bocado. Y el pueblo estaba ya exhausto. Respondió Jonatán: mi padre pone en peligro el país. Mirad cómo brillan mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Ojalá que el pueblo hubiera comido hoy del despojo de sus enemigos que han encontrado. ¿No sería entonces más grave la derrota de los filisteos? Derrotaron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Ayalón, pero estaba el pueblo sumamente extenuado. Y se arrojó el pueblo sobre el botín, agarraron ovejas, bueyes y novillos, los degollaron en el suelo y comió el pueblo carne con sangre. Se le dijo a Saúl: he aquí que el pueblo peca contra Yahvé comiendo carne con sangre. Él respondió: habéis prevaricado. Haced rodar acá una piedra grande. Y agregó Saúl: dispersaos entre el pueblo y decirles que cada uno me traiga su buey y cada uno su oveja y degollarlos aquí. Después podréis comer. Así no pecaréis contra Yahvé comiendo carne con sangre. Y todo el pueblo, cada uno de ellos, trajo aquella noche al buey que tenía a mano y los degollaron allí. Y Saúl edificó un altar a Yahvé, siendo este el primer altar que edificó a Yahvé. De la creación de los altares para ofrecer los sacrificios a Dios era una práctica sagrada que hicieron durante todos los tiempos los hombres de Dios. Nosotros hoy no edificamos templos de roca, nosotros edificamos templos espirituales. El templo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el altar? Dentro de ese templo nosotros entramos. Y el altar es cuando nosotros invocamos al Señor en nuestra oración, ahí abrimos un altar. Por eso cuando yo me reúno con mis hermanos, cuando nos unimos en un lugar, invocamos el nombre del Señor, si allí hay una persona que representa al Señor, ahí se abre un altar. Por eso el sacerdote, el altar del sacerdote no es la mesa donde él ofrece el pan y el vino. Lo que pasa es que esa mesa sí representa como el altar, pero el altar es algo espiritual. Y el templo y el lugar, la iglesia no en realidad son los barrotes donde se reúnen sacerdotes, no. Esos son templos. Es Jesucristo mismo, Él es la iglesia y Él es el verdadero templo. Recuerda que Él dijo: destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. ¿Y a qué se refería? A Él mismo. Él sería ese gran templo, Él sería esa gran iglesia. Entonces nosotros entramos a la presencia de Dios para abrir un altar y en ese altar ofrecerle a Dios. Entonces antes le ofrecían a Dios estas víctimas que Dios pedía. Ahora Dios ya no pide esas víctimas. Ahora ¿cuáles son? Nuestros sacrificios. Un corazón contrito y humillado. Ese es el gran sacrificio de Dios. Un corazón contrito y humillado es el gran sacrificio para Dios. Cuando nosotros sacrificamos nuestra vida en el mundo, ese es el sacrificio que Dios quiere. Sacrificar, cuando nosotros nos despojamos de nosotros mismos. Esos son los sacrificios de alabanza que Dios quiere. Y entonces le ofrecemos a Dios un corazón despojado y le ofrecemos oración y alabanza. Esos son los sacrificios que Dios quiere. Ahora, si a eso nosotros le unimos las buenas obras, ¿cuáles son las buenas obras? Hemos aprendido que hay buenas obras espirituales y materiales, ¿ya? Las buenas obras espirituales cuando yo consuelo al que está triste, cuando yo visito al enfermo, cuando yo le doy digna sepultura al que está muerto, que son las que nos enseñaron a nosotros en la iglesia las obras de misericordia, ¿verdad? Y están las obras materiales, que es cuando yo le doy de comer al que tiene,
le doy de vestir al que está desnudo, cuando yo le doy la medicina al que está enfermo, ¿sí? Cuando yo ayudo materialmente a la persona, pero lo hago con amor, sin que nadie se dé cuenta y sin buscar nada acá, sin esperar nada, absolutamente nada, solo por amor a Dios. Ahí yo estoy cultivando para Dios, que el Señor nos dijo. Ahora, ¿cómo es que dijo el Señor? No amontonen aquí en la tierra donde la polilla y los ladrones hacen boquetes para robar, sino que ustedes acumulen tesoros en el reino de los cielos. ¿Y cómo acumulan ustedes tesoros en el reino de los cielos si nosotros nada de lo material usted se lo puede llevar para allá? ¿Cómo acumulas? Bueno, ahí es que tú acumulas. Cuando tú coges lo material para hacer el bien a ellos y lo haces con amor, ahí es que tú estás acumulando. Ahí es que tú estás acumulando para el reino de los cielos. Entonces, por eso, si tú tienes mucho, aprovecha porque puedes hacer mucho. Pero si tienes poco, recuerda que aunque tú tengas poco, tú puedes hacer ese poco algo grandioso, porque el amor hace que lo poco se vuelva grandioso. Usted coge una bolita, vamos a coger usted una canica de oro y usted coge una canica de un diamante. Usted puede tener una canica que sea un diamante y usted puede tener un peñón, una piedra grande que de cobre. ¿Qué vale más? ¿La canica de diamante o el peñón grande de cobre? Entonces tú puedes ser ese, que no teniendo mucho material, pero tienes una canica de diamante. En cambio hay muchos que tienen mucha riqueza y lo que le dan a Dios, que parece que es mucho, en realidad puede ser una gran piedra de cobre. ¿Quién está dando más? ¿El que está dando la gran piedra de cobre o el que está dando la canica del tamaño, el diamante de un tamaño de una canica? ¿Quién está dando más? Bueno, así pensemos. Yo no tengo mucho, pero yo puedo hacer que ese poquito sea en realidad una piedra preciosa allí. Porque soy yo. Recuerden que eres tú el que hace que esa obra es con qué amor lo das tú. Con qué sacrificio tú lo has dado. Eso es lo que va a ser valioso esa obra. Recordarán ustedes el Señor cuando reunió los apóstoles, cuando estaban en el pozo de los deseos, personas llevaban grandes ofrendas y las echaban ahí. Más vino una viejita, sacó la única moneda que tenía, una sola moneda, y la echó. ¿Y qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Les aseguro que esa mujer ha dado más que todos estos que han llevado allí y han dado grandes cosas. Porque esa mujer tenía la canica de diamante. Más los otros echaban allá, ¿era qué? Grandes piedras de cobre. Entonces dirán ustedes, que el rico me lleva ventaja a mí en acumular riqueza en el cielo. Pareciera. Si el rico sabe aprovechar la riqueza, podríamos decir. Pero si no la sabe aprovechar, tú eres un pobre teniendo diamante en tus manos. Porque lo poquito tú lo puedes hacer un valioso diamante y una obra maravillosa. Entonces, siempre dando, pero dando con amor. Después dijo Saúl, bueno, entonces ofrecieron el altar que edificó allá. Bueno, le decía, entonces el altar lo hace uno cuando invoca. Los altares se abren cuando hay alguien que tiene la autoridad de Dios. Cuando tú invocas el nombre de Yahvé y allí, en el nombre del Señor, ahí se abre un altar. Porque están las personas que tienen la autoridad de Dios, han sido ungidos de Dios por alguna razón, abren un altar ahí. Por eso es que es poderosa la invocación que hacen las personas que tienen la autoridad de Dios. Por eso creemos que es poderosa la invocación que hacen los sacerdotes y lo que hacen ellos en la consagración del pan y el vino. Eso es un altar grandioso que se le ofrece a Dios y recibimos de allí el fruto de ese altar, es el cuerpo y la sangre de Cristo que recibimos en la Eucaristía. Nosotros cuando lo abrimos en la oración, cuando nos reunimos con nuestros hermanos, abrimos un altar de oración para Dios y ahí también recibimos de grandes dones espirituales y de grandes bendiciones a Dios. Por eso cuando nos reunimos con personas ungidas, debemos aprovechar que aunque no lo vemos, ahí en esa invocación se abre un altar de Dios y allí Dios está escuchando, Dios está pendiente allí a eso que se abre allí.
En el versículo 36 dice: después dijo Saúl: descendamos esta noche en pos de los filisteos para saquearlos hasta que raye el alba, y no dejemos de ellos hombre con vida. Respondieron: haz cuanto bien te parezca. Pero el sacerdote dijo: consultemos aquí a Dios. Preguntó pues Saúl a Dios: ¿descenderé contra los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Dios no le respondió aquel día. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los príncipes del pueblo, averiguad y ved cuál sea el pecado que se ha cometido hoy. Pues vive Yahvé, el libertador de Israel, que aunque tenga la culpa Jonatán mi hijo, morirá sin remisión. Y entre todo el pueblo no hubo quien le respondiese. Entonces dijo a todo Israel: estaos vosotros de un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos del otro. Y dijo el pueblo a Saúl: haz como bien te parece. Dijo pues Saúl a Yahvé, el Dios de Israel: da tú la decisión. Y fueron sorteados Jonatán y Saúl, mas el pueblo salió libre. Luego dijo Saúl: echad suerte entre mí y mi hijo Jonatán. Y cayó la suerte sobre Jonatán. Dijo pues Saúl a Jonatán: dime, ¿qué es lo que has hecho? Y se lo contó Jonatán diciendo: con la punta del bastón que tenía en mi mano he gustado un poco de miel, y por eso he de morir. Dijo Saúl: hágame Dios esto y eso otro, Jonatán, si tú no mueres sin remedio. Pero el pueblo dijo a Saúl: Jonatán ha de morir, el que ha obrado en Israel esta tan grande liberación. No lo permita Dios. Vive Yahvé, que no caerá a tierra un solo cabello de su cabeza, pues con Dios ha obrado en este día. Salvó así el pueblo a Jonatán de manera que no murió, y volvió Saúl desistiendo de la persecución de los filisteos, los cuales se fueron a su tierra. Mira que el pueblo se levantó sobre una sentencia que había lanzado Saúl, porque fue Saúl el que dijo: nadie puede comer hasta que yo no venga de la batalla. Él, como autoridad, como rey, tomaba unas atribuciones como si él fuera Dios, porque él tenía la autoridad de Dios. Entonces había que seguir las órdenes de Saúl como si viniera de Dios. Entonces dice: bueno, entonces el pueblo se levantó entonces contra una orden de Dios, porque él dijo que tendría que morir sin remedio el que fuera en contra de él. Pero ¿qué pasó allí? ¿Por qué no se cumplió la orden? Porque el pueblo se levantó contra la orden, y ahí es donde dice uno: tal vez aquellas sentencias negativas que pueden estar contra la vida uno, solo si nos reunimos como hermanos e imploramos por otro, la oración de intercesión puede ayudar al otro. Ahí es donde vemos un típico ejemplo de lo que es la oración de intercesión, cómo puede ayudar a otro. Entonces la oración de intercesión puede hacer que yo pueda librar a mi hermano, yo pueda proteger al hermano. Todo un pueblo que decidió resguardar a Jonatán, o sea, se interpuso, obró a favor de Jonatán, con una causa justa, porque recuerden ustedes que venía Jonatán, fue el que comenzó y abrió, y fue por medio de Jonatán quien se creó que comenzara a temblar el pueblo de los filisteos. Ya, el pueblo de los filisteos. Y Dios los acompañaba allí. Y tal vez es probable que sea Dios el que haya suscitado en el pueblo, que lo hayan respaldado a Jonatán. Ya, que haya respaldado a Jonatán para que Jonatán no desistiera. No le respondió a Saúl, pero puso mejor que el pueblo fuera el que suscitara a Jonatán. ¿Para qué? Para que Saúl tal vez no tuviera que tener que decidir allí, sino que Saúl tuviera que decidir como él debía decidir. ¿Qué pasó? Si Saúl decidía resguardar a Jonatán, ¿qué pasaba? Iba a quedar mal Saúl.
porque entonces iba a decir que no cumplía su palabra para rey. Y él decidió exactamente que aunque fuera su hijo, irremediablemente tenía que morir. Pero ¿quién salvó a Jonathan? El pueblo. Entonces, si ven y pueden comprender lo que cómo se desarrolló adecuadamente, o sea, sabiamente se dirigió para salvar a Jonathan, que había comenzado a hacer una obra en el cual Dios lo estaba respaldando. Bien. Entonces dice en el 47, después de que Saúl hubo ocupado el trono en Israel, hizo guerra contra todos sus enemigos que vivían al contorno, contra todos los moabitas, contra los hijos de Amón, contra los idumeos, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía, regresaba vencedor. Mostró valentía, derrotó a los amalecitas y libró a Israel de manos de los que lo despojaban. Los hijos de Saúl eran Jonathan, Jesús y Melquisúa. Sus dos hijas se llamaban la mayor Merob y la menor Micol. La mujer de Saúl se llamaba Ahinoam, hija de Ahimaaz. El nombre del jefe del ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Quis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, eran hijos de Abiel. Durante toda la vida de Saúl hubo violenta guerra contra los filisteos, y cuando Saúl veía a un hombre forzado y valiente, lo agregó a sus filas. Entonces aquí comienza a narrar esta parte de la parte victoriosa de Saúl. De esta parte donde Dios estaba con Saúl, porque vamos a mirar más adelante qué pasó con Saúl. ¿Ya? ¿Qué pasó con Saúl? Pero Saúl en ese momento, mira que vencía. Estaba la gracia, estaba el poder de Dios sobre él, la compañía de Dios, obrando y haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. Conquistar los territorios que Dios había prometido al pueblo de Israel. Recuerden que decía, un pueblo donde manaba leche y miel. Ya vimos que la miel se derramaba por los bosques. O sea, mira que esos eran los terrenos que manaban leche y miel. Ya vimos por lo menos la miel. Cuando ustedes leían que los voy a llevar a un territorio donde mana leche y miel, ahí está la miel. La leche me imagino que debe ser del ganado también, del pasto que no hacía que ese ganado fuera que diera abundante leche. Aquí terminamos el capítulo número 14 del libro de Samuel. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No sé si tienen alguna pregunta, aporte. Vamos a orar por el hogar de Matilde Rivera. Que sea Dios obrando en ese hogar, en el hogar de Matilde Rivera. Bueno, Diana, hay que saber a veces manejar la ira, porque la ira no es buena consejera, no es buena. Vamos entonces, bueno, le vamos a orar al Señor. Si no hay pregunta, no hay adicional. Si has sido despreciada por el mundo, por Dios eres acogida. Porque eso es lo que le gusta a Dios, los que han sido despreciados por el mundo. Pero si has sido despreciado por la obra de Dios, Dios te acoge, porque eso es lo que Dios quiere. Porque hay otros que han sido despreciados porque son malos, porque hacen cosas malas. Pues Dios no va a acoger a los malos. Pero si tú has sido despreciado porque las personas hoy no valoran lo bueno, corazones sensibles, sencillos, personas bondadosas, te ven a ti como una persona débil y por eso te excluyen, esos son los de Dios, esos son los que Dios escoge. ¿Ya? Entonces no se mortifiquen por eso. Más bien, a los pies del Señor, a los pies de nuestro Dios.